Antibalas. Sí. Porque damos inaugurado por el chisme internacional con la señora Aileen Marlene de los Jesuses Rocha. Por favor, Aileen Johanna Marlene. Aileen Johanna Marlene de los Jesuses de Rocha. Los Jesuses, de la misericordia. De la misericordia. De la Santa Sede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ha pasado tantas cosas en este mundo, mira, porque este mundo, viste, no para. Y uno piensa que acá está mal, porque no te alcanza la plata, no llega a fin de mes. Imagínate que te cae un misil en el patio. Imagínate que estás en Beirut en el día de ayer. Sí. Y te cae ¡pam! Una bomba de Israel. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, viste que es el del huevo y la gallina. Sí. ¿Qué pasa? En octubre del año pasado ya se cumple un año, ya se está por cumplir un año del ataque que protagoniza el movimiento Hamas. Recordemos también que Medio Oriente es una cuestión, siempre es complicado de explicar porque las organizaciones políticas tienen sus brazos armados y que eso está totalmente legitimado por el pueblo, por la gente, obviamente, y tienen sus rispideces. Hamas no es el gobierno de Palestina. Palestina tiene un gobierno conformado por otros partidos, pero ¿qué pasa con esto? Hamas representa como una parte armada y como un movimiento más, si se quiere, más radical. Claro. Con el buen uso de la palabra radical, claro, no de la UCR. No de la UCR de acá Argentina. Entonces, bueno, lo que pasa siempre en Palestina es que cuando Hamas recibe financiamiento, no se sabe quién, obviamente lo vinculan con Irán, porque tenés todo este conflicto, ¿no? Y en octubre del año pasado hace un ataque muy fuerte hacia Israel. Israel, eso es un ataque que es terrorista, obviamente. ¿Qué hace Israel entonces? Desde octubre del año pasado empieza a bombardear, pero ya no bombardea los objetivos donde está Hamas en territorio palestino, en Franja de Gaza. Bien. No bombardea solo eso, bombardea directamente a todo el pueblo palestino. Tipo, me tiraste vos, bueno, pero pagan todos. Y ahí se comete lo que se llama genocidio, hay que decirlo con esas palabras, porque también van sobre objetivos civiles, van sobre hospitales, murieron muchísimos periodistas, o sea, es una situación que está denunciando todo el mundo y que la semana pasada cuando hablábamos de la ONU decíamos, Israel es el país que más resoluciones de la ONU ha violado y es el que más violencia también comete. Israel, dentro de todo lo que es el mundo árabe, es una cosita así chiquitita. Uh-huh. Es muy chiquitito. Pero es el enclave colonial, si se quiere, de las potencias de Occidente para negociar y para mantener ahí un control territorial sobre Medio Oriente. Porque no es casual que esté ahí en el medio, justo donde está el límite con África, justo por donde está, bueno, al lado de Siria, que es donde pasan todos los canales de información de lo que es la antigua ruta china, ¿no? Recordemos que esto que salió tuvimos casi una transmisión internacional minuto a minuto sobre esta situación. No solo quedó ahí, sino que Israel empezó a buscar países también que limítrofes que tenían ciertas relaciones, por ejemplo, con Irán, con ¿cómo se llama el grupo que está? Hezbollah, Hezbollah. Se pronuncia Hezbollah, algo así. Bueno. Lo he intentado pronunciar, pero no me sale, chicos, no soy árabe. En el Líbano, justamente fue la escalada hace poquito. Hace poquito, porque ¿qué pasa? Bueno, esto fue el 7, ya se está por cumplir un año. El 7 de octubre es cuando Hamas tiró las bombas. Hamas vendría a ser como Hezbollah, pero dentro de Palestina, de territorio palestino. Bien. Que recordemos, Palestina está toda ocupada por Israel, toda entera ocupada. Los colonos israelitas construyen casas en tiempo récord y dicen, bueno, ahora todo este terreno es territorio de Israel y lo vienen haciendo sistemáticamente hace 70 años. Es una cuestión que sucede y que más allá de todas las resoluciones ha venido avanzando. Palestina dice que esto es defensa, pero también tira ataques contra los colonos israelitas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede del otro lado, hacia el norte? Israel al norte está, o el territorio palestino, está colindando con Líbano y con Siria. Sí. En esa zona es donde Irán es el que financia Hezbollah. ¿Qué es lo que pasa con Irán? Irán es uno de los países más grandes de Arabia Saudita, de todo el mundo árabe. Nos va a caer un misil acá. Vamos a explicar, porque es muy complicado acá. Vamos a explicar como para que tengamos dimensión. Irán es gigante. Tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Sí. Ahí.
junto con Arabia Saudita, que queda medio lejos, pero bueno, dentro del mundo árabe es como que yo te diga, bueno, Argentina y Colombia, por ejemplo, o Argentina y Ecuador. Hay unos países de diferencias nada más, y esos son como los dos grandes polos dentro del mundo árabe. Uy, ya me maté. De hecho, Irán tiene su propia pelea dentro del mundo árabe porque es una... vamos a ponerlo como para que lo entendamos todos, ¿viste? Porque cuando uno cuenta un chisme tiene que poner como, bueno, mira, vamos a poner un ejemplo. Es como si dijéramos, dentro del musulmán, el árabe es un pueblo, pero los iraníes no se consideran a sí mismos árabes, sino persas, porque ellos antes eran el imperio persa. Claro. Tiene obviamente muchas similitudes, pero también muchas diferencias. Y dentro de la interna o de las diferentes ramas que tiene la religión del Islam, los iraníes son chiitas y la mayoría del resto de los países son sunitas. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, son diferencias teológicas, si se quiere, pero en cuestiones más culturales, si se quiere, los chiitas son más plebe, más pueblo. Más nosotros somos los acá, nos la rebancamos. Los sunitas son como, yo tengo un rey. La casta. Son como más, si se quiere. Sí se quiere, porque también hay que decirlo, no es que no hay, pero en el mundo árabe se vive muy bien porque hay mucha opulencia también, hay mucho petróleo. Y lo controlan los reyes, y los reyes hacen que su pueblo más o menos esté bien, por eso también le sigue funcionando. Y bueno, porque también está muy arraigado culturalmente este tema de obedecer y de seguir las reglas del Islam. No se separa la política de la religión, tiene mucha mística también. Entonces también hay una cuestión que se llama la lucha sagrada o la yihad, que acá la conocimos en el mundo de Occidente porque hablaban de la Guerra Santa, ¿no? Lo que se dice la Guerra Santa. Lo que pasa es que la yihad tiene dos partes. Tiene la Guerra Santa interna, que es luchar contra tus propios demonios y contra tus ganas de pecar, y la Guerra Santa externa, que es contra la gente de afuera que te hace pecar o que... Entonces, bueno, obviamente, algunos grupos muy chiquititos, minúsculos, que son millones y millones y millones de personas, de esas millones de personas, sí, se organizaron, hicieron un grupo terrorista, se hicieron fanáticos religiosos y dijeron, los yanquis o Occidente, tenemos que hacer la Guerra Santa contra Occidente porque nos están matando la cultura, porque... son pecadores, etcétera. Es un grupo minúsculo, pero que da la posibilidad de que se interfiera Occidente en esto. ¿Cómo interfiere Occidente? Bueno, al principio con algunas guerras abiertas que las estuvimos viendo durante la década pasada. Francia, por ejemplo, bombardeando Siria, Inglaterra mandando aviones, digamos. Bueno, y obviamente los yanquis con su entrada en Afganistán, que hicieron desastres, porque cuando se fueron los yanquis es cuando volvieron todos los fanáticos religiosos de estos grupos minúsculos, controlan Afganistán y hoy las mujeres tienen menos derechos que un gato en Afganistán. Y es un territorio muy grande. Afganistán queda un poco más al sur que todos estos países que estamos nombrando. ¿Se entendió hasta ahí? Es perfecto. Bien. ¿Qué pasó? Lo podrías haber resumido mejor, aparte. Estás resumiendo un conflicto de más de 500 años, 600 años, en menos de 5 minutos. Si me equivoco y hay alguien que esté ahí escuchando y diga, te la estás mandando, por favor, me manda al privado, no me hagan quedar mal. Lo esperamos acá en 117 y 40, claro, si tienen algún problema para el decir. Domingo, que me compre escabeche y ahí charlamos sobre el conflicto iraní. ¿Qué es lo que pasa? Hace un par de años Israel empieza a hacer un acuerdo con toda la gente del mundo árabe. En los primeros, obviamente, son los que cortan el bacalao en Medio Oriente, Arabia Saudita. Uh-huh. Y que son como los rivales, si se quiere. No se llevan mal, no sé, pero con esto empezaron a llevarse más mal. Porque antes en todo el mundo árabe había como una cuestión de nadie va a negociar con Israel porque están asesinando a nuestros hermanos palestinos. Pero en los últimos años parece que se olvidaron de ese mundo panarábigo que ellos mencionaban. Y primero Arabia Saudita, y como Arabia Saudita es un peso pesado dentro del mundo árabe, peso pesado dentro de la OPEC, que es la Organización de los Países Petroleros, peso pesado en el mundo, abre la puerta para que otros países empiecen a hacer negocios, y la verdad que están buenos los negocios con Israel. Israel ofrece muchísima inteligencia, logística, y tienen una tecnología de punta, la verdad que de los países que más invierte en educación, justamente, y en tecnología. Mira vos las cosas. Y bueno, ni hablemos de cuidar su territorio, porque ni siquiera tenían territorio y ahora tienen un montón. Pensémoslo de esa manera. Entonces, bueno, se empieza a incrementar el conflicto
Y el año pasado empieza esta cuestión muchísimo más complicada, que es que Hamas tira las bombas y Israel empieza a matar, y ya van entre 40.000 y 50.000 personas asesinadas en territorio palestino en la Franja de Gaza. En este momento lo que pasó fue que en un momento Israel tira más bombas hacia el norte, hacia el Líbano, dice, hacia Irán. Dice Irán, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros vamos a responder y tiran misiles balísticos, pero de poco alcance. Tipo, es una advertencia. Porque allá las advertencias no son conflictos diplomáticos de, vamos a romper relaciones. No, son tipo, te tiro un misil balístico. Sí. Entonces, ¿qué hace Irán? Dice, bueno, responde así, bueno, sigue el conflicto con Israel. Israel directamente va y ataca al Líbano hace poquito. Empezó esto hace menos de un mes. Que bueno, si bien es un país bastante estable dentro de todo el quilombo que estamos mencionando, es esperado siempre porque está ahí entre Irán y Siria, está muy cerca de esos dos países y tienen muchísima influencia. Obviamente, como decíamos, Irán financiando Hezbollah, que es este grupo armado. Pero bueno, obviamente Israel también financia otro tipo de grupos y otro tipo de ocupaciones, como veníamos diciendo. Claro. Entonces, ruido de mate. Entonces Hezbollah atacó a Israel desde el norte y empezaron a correr. Entonces, ¿qué pasó? De repente, en el norte de Israel, los colonos, la gente que estaba viviendo ahí, se empieza a venir más hacia el sur. Israel dice, ¡ay! Me están atacando el territorio y están corriendo a mi gente. No puede ser. Y ahí empieza a escala el conflicto, porque desde Líbano le dicen, vos me venía a tirar bomba, yo te voy a correr a vos. Y entonces ellos empiezan, podríamos decir, una cucharada de su propia medicina. No sabemos, porque no podemos tampoco opinar demasiado, sino contar un poco los hechos, que es que justamente Israel aprovechó esta cosa de que un montón de gente que estaba viviendo en el norte de Israel se tuvo que ir migrar hacia el sur, y empezaron a atacar objetivos civiles, explotaron mercados de Líbano, dicen que es en legítima defensa, y también asesinaron a la cúpula de Hezbollah y empezaron a invadir Líbano. ¿Qué pasó también en el día de ayer? Se bombardeó directamente Beirut, que es la capital, y se profundiza la guerra en Líbano, pero desde Israel dicen que no es contra el Líbano, sino contra Hezbollah, pero está atacando objetivos civiles. Cuestiones muy raras, viste, que también suceden. En el medio Irán metió 300 misilazos. 300 misilazos metió Irán, sí. Que el Iron Dome, o el escudo de hierro, como le gusta llamar en Israel, hizo nonito, no los agarró. Y lo que pasa es que el escudo de hierro de Israel es uno de los más potentes del mundo. De hecho, lo exportan. Muchos países compran ese escudo de hierro. Pero ¿qué sucede? Si una cosa es que te tiren una bomba por acá, o que te tiren 10 bombas, otra que te tiren 300. Claro. No hay escudo que aguante. Claro. Es como que vos tenés una armadura de hierro y te tiran una lanza, capaz que te la repele. Te tiran 300 lanzas y una va a entrar. Sí, va a quedar o varias. Un queso gruyere. Exactamente. Eso es lo que sucede. Entonces, bueno, lo que sucede es que desde Irán, ahora con su nuevo presidente también, siguen diciendo, el nuevo presidente de Irán se llama es muy difícil, Masoud Pezeshkian. Que fue quien asumió después de que falleció el anterior. Exactamente. Que lo había contado aquí Lautaro Tavera. Lo había contado nuestro antiguo, que le serruché el piso. Vine con el serrucho y le dije, ¿sabes qué? No, bueno, sucede eso, que Irán está con toda la situación expectante. Los de Irán tienen una postura más de, vengan que acá estamos. Claro. Acá lo estamos esperando. Cuando vengan, agárrense. Ahí. Entonces están en esa, pero a la vez tiran el Hezbollah no tiene, o sea, en Líbano Hezbollah no tiene la plata para tantas armas. Para hacerle frente. Sí, obviamente. En Palestina jamás, ¿de dónde va a sacar plata? Si tienen todo bloqueado, si tienen todo cerrado. Estamos hablando además de Irán, uno de los países con potencia nuclear armamentística, así que también es un conflicto para mirarlo de cerca. Esto en Medio Oriente. Última sobre esto, sí. Y ya nos empezamos a correr para Occidente, si se quiere. Sí. Joe Biden estuvo hablando ayer. Dijo que no va a apoyar a Israel si ataca a Irán. ¿Cómo estará la mano para que Estados Unidos le suelte la mano en un posible conflicto que, más que posible, es casi
inevitable este conflicto, dice que no quiere que Benjamín Netanyahu responda, siga atacando a Líbano y siga atacando a Irán, y porque dicen que ellos no buscan la guerra, pero también prometen una respuesta más fuerte en caso de que Israel responda a un misil, o sea, que en caso de que sea Israel atacado, ahí sí responderían, pero dice que es Israel el que obliga a accionar. Porque ¿qué pasa en estas relaciones? Viste que Estados Unidos siempre la juega de que yo no tengo nada que ver, pero también financia, y porque, bueno, obviamente la industria y la economía yanqui depende de cómo se manejan las guerras. Bueno, obviamente tienen esta situación, dicen no queremos una escalada mayor porque hay riesgos nucleares. No olvidemos que está la situación con Ucrania también, que ya Putin dijo, si nos siguen hinchando vamos a tirarle bomba nuclear y que se pudra. Entonces, 2 frentes es mucho para cualquier país, y más estando en otro continente. Eso es lo que sucede, obviamente. Después, bueno, recordemos que la semana pasada hablamos de la ONU, de Antonio Guterres, que también hubieron mucha gente bardeando a la ONU dentro de las mismas caras. Hasta Milei dijo, la ONU al final quieren imponer un montón de cosas, pero no hacen nada, y un poco de razón podemos decir que tiene. Bueno, en Israel parece que no les importó mucho porque lo declararon persona no grata al secretario general de la ONU, y dicen que no condenaron al ataque balístico de Irán contra su territorio. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Cortito, entonces, eso difícil también de explicar. Vamos a México, porque México... ¡Viva México, cabrones! México, cabrones! Yo estoy para irme para allá. El otro día lo escuché, el discurso de Asunción de Claudia Sheinbaum un ratito, y dije, wow, qué años luz, nos hemos acostumbrado a tener a este imbécil de presidente, y escuchaba una presidenta que habla de corrido y dice 4 frases y decís, ¡bah! Pero no solo 4 frases, hay mucho contenido detrás. Recordemos que Claudia Sheinbaum no es científica. Viste, ya, o sea, si lo comparamos, todos se comparan con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, que viene por ahí de las clases populares, del sindicalismo, más dirigente social, si se quiere, y ella es dirigente de la de científica, si se quiere, es más de la parte técnica, si se quiere. Ahí podemos ver, para quienes están mirando por YouTube, que le hicieron todos unos rituales y todo lleno de mujeres con los trigos, con los maíces en las manos, y mandándole energía. A mí me parece que esto es muy, muy zarpado, muy simbólico, porque cuando estamos hablando de distintas disputas, recordemos cuando fue el golpe en Bolivia, que llegó la rubia teñida esa con la Biblia en la mano. Janine Áñez. Janine Áñez, bueno, en este caso llega con todos los colores que además tienen los pueblos originarios de México, que son hermosos. Ese vestido también, que se habló muchísimo del vestido, que no es casual, porque podrían decir es una frivolidad, pero usar ropa tradicional en una asunción, siendo la primera mujer presidenta, es un mensaje político. La toma de juramento fue muy emotiva. Repitió un poco las frases de campaña, dijo, no llego sola, llegamos todas, y es verdad, las mujeres mexicanas, las que analizan política, que estuve escuchando muchísimo esta semana, se sienten representadas, están muy contentas, el pueblo mexicano está muy contento. Hay una cuestión que cualquier persona que vos escuches, cualquier cuestión histórica que vos escuches, te dice que han combatido muchísimo la pobreza, que han reducido muchísimo la pobreza. Recordemos, para hacer la larga historia corta, ellos dicen que están haciendo el segundo piso de la 4T, la cuarta transformación. La primera fue la Guerra de Independencia, en 1810 a 1821. Recordemos que la semana pasada hablamos un poquito de la Guerra de la Independencia, de que en 2021 cumplía el Bicentenario México, y lo habían invitado al rey de España, y el rey de España no quiso ir, y bueno, todas esas cuestiones, que no fueron obviamente los españoles. La segunda transformación fue entre 1858 y 1961, de la mano del presidente Benito Juárez, que era como el estandarte atrás de López Obrador, del anterior presidente, que hizo las leyes de reforma para separar la iglesia del Estado, y también todo lo que fue la reforma agraria,
que no es menor eso también. Y también en 1917 la revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz. La Cuarta Transformación lo que vino a hacer es obviamente todos los objetivos de igualdad, atención especial a los pueblos indígenas, acabar con la corrupción, que el pueblo sea libre y más democrático, justicia social basada en las necesidades populares. Una de las cosas que decía López Obrador y que ella retoma en su discurso es primero los pobres. Y nadie en México está diciendo no le den pescado, enséñale a pescar, sino que están diciendo más vale que sí, porque además este plan ha logrado que se combata la pobreza. Y ella en su discurso saca un poco de esa parte científica y habla muchísimo del ambiente y de las mujeres en México. Uh-huh. Que México tiene una de las ciudades más contaminadas del mundo, uh-huh, que ella misma fue la intendenta de la Ciudad de México, que logró reducir muchísimo la emisión de carbono y además combatirlos con políticas concretas de, bueno, obviamente ambientales, de plantar árboles, de reducir la emisión de carbono y todas las cuestiones que se llevan muchísima inversión, no se ven los resultados a corto plazo y que además por distintos sectores son vapuleadas, sobre todo por los sectores que no les conviene que tengan más controles ambientales. Pero también de las mujeres, recordemos, México es uno de los países con las tasas más altas de femicidio. No solo es una mujer que llega a la presidencia, sino que dice vamos a tratar de lograr la igualdad entre varones y mujeres. La verdad, muy, muy cargado de política su discurso. Quiero mostrarles un poquito porque hay analistas que dicen no, se va a pelear con Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel es el que la va a frenar. Todo el mundo está diciendo, no, porque ella es mujer, entonces no tiene la fuerza para hacerlo. Escuchamos un poquito qué decía ella de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. Impresionante, Claudia Sheinbaum retomando el legado de Andrés Manuel López Obrador, que dijo: yo dejo mi cargo, los cargos no tienen que ser para siempre, yo dejo mi cargo, me voy a mi casa, la presidenta va a ser ella, y ella misma ha salido a decir en muchas entrevistas: yo no soy Andrés Manuel López Obrador, no tengo por qué serlo, no tengo por qué cumplir la expectativa y no me voy a pelear con él, porque es lo que todos lo que están buscando de otros sectores, decir, se van a pelear, él la va a manejar a ella porque es mujer, ella no tiene la fuerza para plantarse, y se ven videos donde él la tiene que frenar a ella porque parece que es picante. Vamos a ver cómo continúa el gobierno. Obviamente saludamos desde acá de los movimientos populares de América Latina, mirando hacia el norte, el primer país de América del Norte que tiene una presidenta mujer, no es poco. Chisme Mundial con Ailín Rocha todos los viernes, columna internacional para analizar y contarles todo lo que está sucediendo en este mundo álgido. 14 minutos pasan de las 11 de la mañana. Desde 2005.